Bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta segona píndola social media que organitzem des de la UOC i en el marc del màster en Social Media Management, que si tot va bé i ens posen un segell oficial, el mes d'octubre oferirem com a màster universitari, és a dir, amb l'avantatge que això comporta d'oficialitat, de preu públic del crèdit i a més amb la possibilitat d'accedir a un programa de doctorat en l'àmbit, que jo crec que pot ser molt interessant perquè no hi ha oferta formativa en aquest sentit. I la primera píndola la vam fer tot just la setmana passada a Madrid amb la col·laboració d'ERCO, que aquí tenim un representant de l'Associació de Professionals de Social Media i de Gestors de Comunitats de Marca. Van intervenir el vicepresident de la nova Junta, el Julio Aliaga, i una professora col·laboradora del màster, la Eva Maria Moya. I avui teníem amb nosaltres amb un altre crac docent que tots segur que el coneixeu, docent del nostre màster, la Susana Lluna, que imparteix l'assignatura d'avaluació en Social Media Strategy. És periodista, ja ho sabeu, és consultora d'empreses, de grans empreses que estan fent la transformació digital i va coordinar un llibre que està tenint molta tirada, que es diu Los nativos digitales no existen, i arran d'això, com teníem una xerrada pendent, li vaig proposar, li vaig fer una proposició indecent i vaig dir, i si continuem amb aquest títol, amb aquesta provocació que no és tal, i ara ho argumentarà ella, i li afegim i los gurús del social media tampoco, per desmuntar tota aquesta idea que hem estat els professionals, i això ho saben bé els col·laboradors de l'agenda ERCO, els professionals de social media hem estat gairebé orfes digitals professionals en aquest àmbit i sovint hem fet molt de cas als gurús o als autoanomenats gurús, i la Susana avui ens ho desmuntarà tot. Susana, benvinguda, bienvenida, encantada de tenerte aquí, muchísimas gracias, todos tuyos. Gracias, Silvia. Yo os voy a pedir, como estamos en petit comité y además estamos en casa, yo estoy en casa, últimamente doy muchas charlas por ahí y tengo la sensación siempre de ser extranjera, hoy me siento muy en casa. ¿Por qué no los que estáis lejos os acercáis? Ya que habéis sido 20 y pocos los valientes que habéis querido venir a primera hora, acercaros un pelín, así no os tengo tan lejos. Además, si os estáis lejos me tengo que poner las gafas y casi que no me apetece, ¿sabes? Porque estamos aquí más cerquita. Venga, si os movéis un poquito. Aquí es que, fijaros, están todos los asientos libres. Venga, pues vamos allá. Llevo unos cuantos meses, diría que ya casi un par de años, investigando sobre el tema de cómo es la relación entre los adolescentes y la tecnología. Junto con Huicho, que seguro que muchos de vosotros conocéis, que es uno de los fundadores de Microsiervos, hemos parido, si queréis, esta obra coral junto con 16 autores en la que planteamos cómo es esa relación entre adolescentes y tecnología. Voy a hacer ya un pequeño spoiler de la charla, aunque si habéis estado siguiendo la difusión que ha hecho tanto ERCO como la UOC y además lo que ha estado explicando Silvia, sabéis un poco por dónde voy a ir, pero vamos, los que tengáis más o menos 40 y largos sabéis lo que es hacer un pack umbral. Esto no es un pack umbral, no vengo a vender mi libro, porque sale con licencia Creative Commons, eso quiere decir que lo podéis copiar, fotocopiar y hacer lo que queráis, y además hemos donado todos los beneficios por los derechos de autor a Ayuda en Acción, que tiene un proyecto que se llama Makers, que es para favorecer la inclusión de chavales en riesgo de exclusión social a la tecnología y sobre todo las chicas, porque hay un tema de género muy relacionado con la tecnología. Al mismo tiempo llevo más o menos 7 años en esto de lo digital, ahora ya me puedo poner lo de consultora. Además, antes hablaba con Silvia que desde mi punto de vista, cuando hablamos de digital, un año casi vale por 10 analógicos, por la velocidad vertiginosa a la que estamos sometiéndonos todos a todos los cambios tecnológicos que está habiendo. Empecé como community manager en una agencia y os podéis imaginar la cantidad de gurús que me he ido encontrando durante todo este tiempo. Incluso algunos han llegado a convencerme en su día de cosas que explicaban, por ese momento huérfano que hemos vivido muchos de los que nos dedicamos al marketing y a la comunicación digital. Cuando empecé a preparar esta charla,
bueno, pues esto que hacemos difusión. Y una de las expertas en social media de España, que es Eventosfera, lleva la vida haciendo esto, ya casi dio un poco la solución a lo que vamos a contar hoy, ¿no? Los gurús no existen, existen en su cabeza, ellos se creen que son la pera limonera, y sobre todo es los groupie fans, estos que tienen, que les hacen un poco la coba, ¿no? Ana Santos, os recomiendo que la sigáis, está haciendo un trabajo estupendo en todo lo relacionado con social media y turismo, que es una de las grandes áreas que se ha visto tocadas con esto de Internet. Bueno, yo creo que lo del spoiler no os lo voy a hacer. En realidad todos tenemos muy claro que ni los nativos digitales existen, y si no ahora os lo voy a explicar, ni los gurús del social media o social media existen tampoco. Por no ser demasiado catastrófica, porque claro, me podéis tachar un poco de no te pases, es cierto que hay chavales que saben lo que es el pensamiento computacional, que saben lo que es la programación, que están yendo a clases de robótica y que están haciendo algunas cosas para cambiar el mundo utilizando la tecnología. También es cierto que hay grandísimas, y pongo ejemplos de mujeres profesionales dedicadas al social media, como María Redondo, que si no la conocéis os invito a todos a que la sigáis. Tiene un libro fantástico que se llama Cómo hacer un plan de social media, y acaba de sacar, creo que ayer, uno de cómo monetizar las redes sociales. Es una fantástica profesional que además ha tenido la suerte de estar haciendo campaña en social media con una senadora de Estados Unidos en la última campaña. Poca broma. Alguien de la tierra, de la terreta, Eva María Marcos, además profe de la UOC, al frente de una empresa que se llama Aquaservice, líder en la distribución de agua a domicilio y también empresas. Y ella ha logrado cifras absolutamente espectaculares en lo digital, con un apoyo muy potente en social media, sobre todo en Facebook. Vistos las excepciones, si las hay, perdón por el grito, perdona la cámara por el grito, vistas las excepciones, que las hay, no. Los nativos digitales no existen. Por haber nacido en los 90 y tener prácticamente desde que se levantan un iPhone, un iPad o cualquier otro tipo de dispositivo, no son nativos digitales, no tienen superpoderes, y por supuesto tampoco los profesionales. ¿Cómo hemos llegado a decir que los nativos digitales existen? Mirad, a esta niña le dan un iPad, se lo quitan y luego le dan una revista. Seguro que muchos de vosotros habéis visto este vídeo. Ella empieza a intentar hacer funcionar la revista igual que hace funcionar el iPad. No va. Le dan otra revista, ella está con su dedito y dice, ¿esto está roto? ¿Qué pasa? No va, no va, dame otra revista que pruebe. Sigue probando, esto no funciona. Llega un momento que ella, fijaros lo pequeña que es, pregunta, a ver si resulta que lo que no va es mi dedo. Pues vamos a ver. Ostras, pues, a ver, el dedo en la pierna sí que va, no es el dedo. Pues no me convence, no va, mamá, no va. ¿Qué tal si me das mi tableta? Y ella, toda feliz, con su jolgorio, que podéis escuchar, contentísima, con sus grititos. Lo más grave de este vídeo es lo que dice la madre. Steve Jobs ha creado el sistema operativo de su hija. ¿Estamos locos o qué? Los niños no han evolucionado como animales tecnológicos, sino que siempre han estado utilizando el dedo para mover todo, también la tecnología. Las interfaces han evolucionado de una manera bestial y ahora todos somos capaces de hacer determinadas cosas. Porque si esta niña es nativa digital, entonces, ¿este qué es? Prestar atención al dominio que tiene. Está con su cría en la cama. No es falso, ¿eh? Es un vídeo verdadero. Maneja mejor que yo. Si le suponemos a los mal llamados nativos digitales una serie de competencias solo por saber manejar una interfaz, también se las tenemos que suponer a los monos. Este es uno de los argumentos que mejor desmonta el mito de los nativos digitales. ¿Cómo desmontamos el mito de los gurús de social media? Bueno, si digo cientos me quedo corta. Miles de posts de este tipo con tips,
trucos, herramientas, cómo hacer, how to, cómo vendo más, cómo utilizo mejor Instagram. A lo largo de los años que yo llevo dedicándome a esto, he leído muchísimos. Esther, si digo cientos me quedo corta, ¿verdad? Seguro. Por esto que decía Silvia de ser huérfanos digitales. Esta foto la tomé el martes en Palma, no se ve muy bien. Yo lo que os diría es que, igual que nosotros nos los hemos tragado y ahora llegamos hasta aquí y ya sabemos lo que tenemos que hacer, a los que empezáis en esto del social media os diría, huir. Huir, porque el social media es muchísimo más que tips, trucos, herramientas. Está fundamentado en dos pilares muy importantes que vamos a ver a continuación. Ni los nativos digitales tienen superpoderes por haber nacido en la era Google, ni los gurús de social media tienen todas las respuestas para poder llevar adelante una estrategia que funcione. Las 4 grandes carencias que tienen los mal llamados nativos digitales hacen referencia a la legalidad, a la seguridad, a la selección de contenidos y a la reputación. No voy a detenerme en eso porque no hemos venido a hablar de esto, sino de las que yo creo, a mi entender, que son las principales carencias de aquellos que se autodenominan gurús de social media, que tiran por la parte de trucos, de herramientas, de tips, pero de estrategia y de ROI, que digamos que son la piedra angular, la parte de arriba fundamental y la parte de abajo fundamental, y ahí se suelen perder. Durante todo este tiempo en el que he estado trabajando con marcas, he ido descubriendo que hay mitos que hay que desmontar. En el tema de nativos lo hemos conseguido con un libro y ahora vamos a ver cómo lo conseguimos en el tema de los gurús de social media. Vale, creo que es importante que hagamos un punto de situación, que hagamos una foto, que veamos en qué momento estamos, dónde estamos ahora mismo, para poder valorar con perspectiva qué ha ocurrido durante estos años en el mundo de social media. Y para ello me apoyo en Genís Roca, muy vinculado precisamente con la UOC, uno de los impulsores de esta casa como responsable de informática corporativa hace un montón de años, y prácticamente todas las iniciativas que ha hecho la UOC en la red están impulsadas por el equipo de Genís. Es, desde mi punto de vista, la persona que mejor define en qué momento estamos ahora a nivel de transformación digital, y tiene este trabajo en el que explica cuáles son las 3 oleadas que ha habido desde que Internet es Internet. Más o menos en el año 95, desde cualquier país de Europa nos podíamos conectar como particulares a la red. Entonces eran unos zumbaos que tenían un montón de conocimientos técnicos, algunos se gastaron hasta 2.500 euros comprándose un módem, tenían que llamar a Telefónica para que les diera la posibilidad de conectarse. En aquella época, en esos 10 años que van del 95 al 2005, solo tenían posibilidad de acceder a la red las grandes corporaciones que tenían un departamento de sistemas o aquellos que tenían muchos conocimientos técnicos. Por eso las webs que había entonces eran las de los ayuntamientos, los periódicos o incluso Hacienda. En 2005 un americano se inventa esto de la web 2.0, que lo tenemos como muy escuchado, que no significa más que la tecnología se hace mucho más sencilla, se abaratan los costes y permite que muchos más tengan acceso a la red. A ese primer flujo de información, que era más corporativo, se suma un flujo de información aportado por las personas. Y desde hace un par de años hemos entrado en esa tercera fase, que es la de la Internet de las cosas, donde a ese flujo corporativo y a ese flujo de personas se incorpora un tercero, que es el de los datos que proporcionan los objetos que están conectados. En la primera oleada la interfaz era la web, en la segunda oleada la interfaz es móvil, y de ahí muchos de los cambios a nivel sociedad que estamos viviendo. Y en la tercera oleada son los sensores o las cosas sensorizadas las que van a dominar todo lo que está ocurriendo. En la primera fase hablamos de digitalización de procesos, y aquí os ayuda a entenderlo el caso de Amazon, por ejemplo, cómo se han convertido con esa operativa finísima que tienen en el gran distribuidor mundial a nivel de retail, y es precisamente porque fueron pioneros en la digitalización de sus procesos.
La segunda oleada, que es la que nos trae aquí, es la de la reputación. Es la clave, pensar en el sector turismo, pensar en políticos, en cómo la Internet de las personas cambió sectores, en cómo los hoteles, por ejemplo, se volvieron locos con los comentarios de los usuarios en la red. Se supone que esta oleada, esta segunda oleada que va del 2005 al 2015, es la que tenemos superada, pero realmente estamos aquí hablando de reputación, de cómo gestionar social media, porque es verdad que todavía no la tenemos superada. Y esta tercera oleada que empieza en 2015, la clave son los datos, y ahí va a haber un tema de gestión, de transparencia y de cómo los ciudadanos cedemos nuestros datos y luego reclamamos ese acceso y esa transparencia. Año 95, primera oleada, la clave es el acceso. 2005, la clave es la participación. Y 2015, a partir de 2015 la clave será la transparencia. Creo que es una manera muy clara de ver qué ha pasado en Internet desde más o menos finales del 94, principios del 95. Probablemente dentro de unos años Genís incorpore a esta diapositiva una cuarta oleada, probablemente también empiece en 5, porque así le quedará más bonito, y no sabemos muy bien por dónde irá. Nos gustaba ponerle un nombre a todo. Ahora mismo el palabra de moda, estaréis de acuerdo conmigo todos, es transformación digital. En el año 95 la clave la tenía la tecnología. En el año 2005 la comunicación y el marketing, y es lo que nos ocupa hoy. Y a partir de 2015 es cuando la Dirección General se implica en la transformación digital de la compañía. Se supone que la fase de comunicación y marketing y gestión del social media está completamente superada. Sin embargo, pensar en las transformaciones del trabajo que hemos sufrido desde que la Internet de las personas se convierte en lo que es. Si leéis a Bauman, al filósofo, y habla de esa sociedad líquida, que hay una representación dentro del mercado laboral que es bastante gráfica. Fijaros como antes teníamos una única profesión, o eras abogado, o eras comercial, o eras periodista, y ahora estamos hablando de profesiones que hace 10 años no existían, y profesiones que se van creando conforme estamos hablando. Y el futuro. Hemos visto la foto de en qué momento estamos a nivel de Internet, cuáles son las tres grandes áreas, y cuando nos paramos directamente en la segunda gran oleada, la de 2015, tenemos datos frescos, datos de 2016, de cómo esa interfaz de la que hablábamos, mobile, y de ese flujo de usuarios que nos conectamos a la red, dan como resultado cifras como esta. Ahora mismo estamos en una población de casi 7.400 millones de personas en el mundo. Hay una penetración de casi del 50% de usuarios de Internet. ¿Lo veis bien? De ellos, 2.300 son activos en social media. Y el dato que es también muy interesante es que de esa gran población, son activos en social media a través de los móviles. Recordar que en esa segunda oleada la interfaz que domina es la móvil. Cuando nos llevamos estos datos a España, que es lo que a nosotros nos interesa porque es donde trabajamos y donde desarrollamos nuestro trabajo en social media, vemos que para una población de 46 millones de personas hay ahora mismo 22 usuarios activos en social media, y de ellos 19 son activos a nivel móvil. Seguro que conocéis el dato de que hay más dispositivos móviles en el mundo que personas. Hay 7.800 millones de dispositivos para una población de 7.500. Esto es porque muchos de nosotros tenemos 2 dispositivos, y además porque hay países, sobre todo países en Latinoamérica, donde la barrera de acceso por precio a un dispositivo móvil es muy baja. Por ejemplo, en Venezuela comprar un smartphone cuesta $20. La infraestructura de los países de Latinoamérica es muy compleja para poder desplegar fibra y conexión vía escritorio a los hogares, y por tanto lo que facilitan es que el acceso a los móviles sea más barato para que todo el mundo pueda estar conectado. De ahí el número elevado de dispositivos. Las cifras son bestiales. Todo el mundo está en social media. Todas las empresas tienen que estar en social media, que es uno de los grandes titulares de los gurús. Tu empresa ha de estar sí o sí. Pero fijaros, cuando reubicamos y repensamos y lo ponemos en contexto, mirad dónde está
la flechita de social media dentro de todo lo que es un ecosistema de una empresa. Esto va de negocio. Hay 3 grandes áreas que son comercial, comunicación y marketing, y dentro de marketing esa pequeñita bolita que es social media. Que no se nos vaya tampoco la olla. Las cifras son muy importantes, el trabajo que podemos hacer en social media es importante, pero es una parte pequeña dentro de todo lo que es una empresa, ¿vale? A lo largo de todos estos años descubres un montón de índices, métricas, pero lo que más me ha impactado es este índice. ¿Quién sabe lo que es el índice PQS? ¿Quién lo conoce? ¿Para qué sirve? Titonet, que tengo la suerte de que sea uno de mis padres profesionales, Fernando de la Rosa, en Twitter es Titonet, aplica el PQS para todo. Si tú sabes cuáles son los para qués y los por qués, no hay cifra grande de social media que te asuste, porque sabrás si lo puedes aplicar a tu empresa o no lo tienes que aplicar. Y es la primera pista, la primera clave para poder desenmascarar a un gurú de social media. Pregúntale los para qués y los por qués, o háblale de estrategia, a ver qué te cuenta. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Empresa de uniformidad policial, 40 años de trayectoria, muy buena facturación, no han hecho nada en comunicación digital, cliente tipo jefe de policía, no tienen Twitter, no tienen Facebook, y os lanzo la pregunta, para que contestéis, no es retórica. ¿Deberían tener presencia en social media? ¿Por qué y para qué? ¿Quién se atreve? Esther. Es una empresa de uniformidad. Es una empresa que fabrica uniformes policiales, 40 años de historia, cliente jefe de policía, con toda la diversidad que esto puede tener a nivel socioeconómico, y no tienen ningún tipo de presencia en redes sociales. ¿Por qué y para qué deberían tenerla? A ver, lo normal es preguntarte lo primero, ¿dónde están mis clientes? ¿No? Porque en principio, o sea, tú utilizas el social media por 2 razones, o por negocio o por visibilidad, reputación, etcétera. Si tus clientes están utilizando algún canal y realmente están presentes en ese canal, dices, bueno, pues sí que es interesante, ¿no?, que esté yo presente ahí. Si realmente tú haces una pequeña prospección y dices, es que realmente yo a lo mejor me voy a lanzar y necesito hacer 10 tweets al día, pero no hay nadie en Twitter que te esté escuchando, en principio no es interesante estar allí. Por mucho lo que te pueda decir el gurú ya es otra cosa, pero lo interesante aquí es decirle a tu cliente, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues mira, vamos a conseguir estar donde está tu cliente, vamos a conseguir otra cosa. En otros casos también puede ser a nivel reputacional, ¿no? Que digas, es que a mí me interesa estar presente aquí por una cierta reputación o porque mi competencia, etcétera, etcétera, pero vamos, en principio eso es lo que yo lo que pienso. Yo creo que hay que aplicar el sentido común en esta toma de decisiones muchas veces y la cautela. Estamos hablando de un cuerpo de seguridad que tiene una normativa de prevención de seguridad. Es innecesario que sea público de los materiales como está hecho, ni al contrario, tiene que ser muy restringido y muy unidireccional. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quién piensa que no debería tener ni Twitter ni Facebook? Pues ya somos 2. ¿Por qué? Porque su cliente directo es la policía y cuando ya lo tiene, ¿para qué quiere responsable? Correcto, su cliente directo es la policía. ¿Para qué quieres estar en redes sociales y que te escuche? Sin embargo, la propuesta del gurú de turno sería, has de estar en redes sociales sí o sí, porque las redes sociales es donde están tus clientes. Perdona, estamos hablando de un jefe de policía. Los canales con los que se relaciona la fuerza comercial de una compañía de este tipo son otros. Hay otra manera de trabajar. Entonces, el preguntar el por qué y el para qué, cuando llegamos a muchas empresas a hacer consultoría y te hacen el despliegue de todas las redes sociales que han empezado a trabajar, y tú preguntas, ¿y esto por qué lo tenéis? Ah, no sé. ¿Y esto para qué lo tenéis? ¿Y aquí cuál es el objetivo? Nadie sabe responder. Segundo ejemplo. He tenido la suerte durante casi 4 años de trabajar para el líder en reproducción asistida. Desde hace casi 8 años tienen presencia en redes sociales, el foro más visitado y con más usuarios de habla hispana, hablo de IBI. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todo. ¿Para qué y por qué?
necesita una clínica de reproducción asistida tener voz y tener presencia en redes sociales? Hacéis así con la cabeza como es obvio. No, porque yo creo que en ese sentido... No, yo quería decir que creo que en ese sentido sí que las redes sociales le sirven básicamente para generar comunidad, porque a veces en este tema hay muchos tabúes, por decirlo de algún modo, entonces quizá una mujer se sienta más acompañada cuando hay una comunidad detrás y quizás las redes sociales sí que pueden servir para eso. ¿Cómo te llamas? Luisa ha hecho la explicación que iba a hacer yo. En el caso de cualquier clínica de reproducción asistida o cuando hablamos de alguna patología que está relacionada con algún tabú, que es difícilmente normalizable, como nos ha pasado por ejemplo con el cáncer también, que tienen muchísima presencia todas las asociaciones de pacientes dentro de Facebook, por ejemplo. En el caso de una clínica de reproducción asistida tiene todo el sentido darles voz a las madres, a las futuras madres, para que puedan hablar con sus iguales y normalizar algo que hace unos años, es cierto, hace unos 10 años aproximadamente, hablar de reproducción asistida y de estar haciéndose un tratamiento de este tipo era algo que no estaba tan normalizado, era más tabú. Y Vi ha construido una comunidad fuertísima, sobre todo en Facebook, que le ayuda a nivel de fidelización de sus pacientes y que son ellas las que gestionan las posibles crisis de reputación que puedan ocurrir en las redes sociales. ¿Por qué y para qué? El PQS aplicado a las clínicas de reproducción en este caso está más que claro, sí. Tercer ejemplo, estudio de arquitectura, casas de lujo. Yo creo que si hacemos una colecta entre todos los que estamos aquí, nos juntamos para comprarnos una. ¿Qué sentido tiene que algo tan aspiracional tenga presencia y trabaje en redes sociales como por ejemplo Facebook? ¿Para qué? ¿Cuál sería el porqué y el para qué de un estudio de arquitectura que vende casas de lujo? Esther ha dicho algo antes, más o menos. ¿Alguien se atreve? ¿Por qué pensáis? ¿Hace falta que invierta recursos un estudio de arquitectura en Facebook cuando tiene un cliente de lujo con unos gastos? ¿Ese cliente está en Facebook? ¿Sí? ¿Cuál sería el porqué y el para qué? Ya que asientes, desde tu punto de vista. Yo creo que es una cuestión de posicionamiento. Posicionamiento y una cuestión de marketing. O sea, este tipo de empresas no fan publicidad de la igual de la norma que está en el papel y tal, y sí que se llancen a la publicitat en xarxes socials, per posicionament propi, i sobretot per a i que tu deies d'aspiracional, per a que molta gent que no se'l pot permetre, en algun moment que s'ho puga permetre, en algun moment que la cosa puga funcionar més, són possibles idees. Hay una cuestión, es muy acertado lo que dice, hay una cuestión de construcción de reputación y hay una cuestión de un viaje, que lo estaréis escuchando mucho ahora, de lo que es el viaje de compra de un posible cliente. Probablemente la búsqueda que pueda hacer una persona que se pueda permitir el lujo de tener una casa de estas no haga directamente una búsqueda en Facebook, ni haga una búsqueda en Google, sino que es algo más 360, puede ser que reciba un impacto de una entrevista del arquitecto en prensa, que vea una entrevista en televisión, que luego vea un anuncio en Facebook, que luego se ponga a buscar en Google, y al final lo que hacemos es, construyendo la identidad digital, basándonos también en redes sociales, podemos conseguir que al final esa conversión sí que se pueda producir, pero no de manera directa. Con estos tres casos y la aplicación del PQS, del para qué sirve, mi intención es demostrar esos dos grandes mitos que me parece que son los más manidos de los gurús de social media, que dicen, uno es tienes que estar en redes sociales sí o sí, y el segundo es ¿puedes vender en redes sociales? Seguro. Pues mirar, no. Hay otras posibilidades para la utilización de las redes sociales. No sirven para vender en todos los casos. Los jefes de policía no nos van a comprar uniformes en nuestra página de Facebook y probablemente tampoco va a tener mucho sentido que tengamos un perfil de Instagram. Y tu empresa no ha de estar en redes sociales sí o sí, y por los mismos motivos que en el primer argumento. Vale. Lo desmontamos con el tema de estrategia, por qué y para qué. Y lo desmontamos más todavía cuando nos metemos en este arenal, en el tema del ROI, del retorno de la inversión. Cuando hablamos de dinero, cuando el empresario o el directivo te dice,
¿Cuánto del dinero que estoy invirtiendo en social media está impactando en mi cifra de negocio? ¿Cómo puedo saber si lo que estoy haciendo en Twitter me está dando beneficios? ¿En qué informe pone que este tweet o este post han tenido conversión? ¿Cómo puedo saber si la vida de un cliente es más larga si viene de social media o no? ¿Los que vienen de social media son más recurrentes? ¿Los prospectos que vienen de social media convierten mejor o peor que los otros? ¿Dónde pone todo esto? Hay una frase de Avinash, que es un grande de la analítica que seguro que muchos de vosotros conocéis, que dice que el ROI en social media es como el sexo en la adolescencia, que muchos lo quieren pero pocos saben cómo hacerlo. Es verdad que lo del tema del ROI es un pensamiento que está muy poco asentado, que os puedo asegurar que la mayoría de los gurús no saben ni de qué va, ni cómo se hace. Y voy a intentar explicaros ahora algunas cosas para que veáis esa complejidad y sobre todo lo necesario que es. Como os decía, sin datos no hay ROI. Si no tenemos todos esos datos detallados de por dónde están viniendo las conversiones y qué canales nos están funcionando en nuestra estrategia de social media, no hay ROI. Obviamente, si no sabemos los porqués y no sabemos los para qué, tampoco podemos calcular el retorno de la inversión, porque estamos sin rumbo. Vamos hacia un camino que no sabemos cuál es. Y es tan fácil, fijaros, es tan fácil como hablar de objetivos de negocio. Todavía no he encontrado un post de un gurú que hable de objetivos de negocio. Utilizamos social media dentro de una estrategia de marketing para contribuir a conseguir alguno de estos tres objetivos. Los directivos y los propietarios y los gerentes de las empresas saben de esto. No saben de likes, ni de followers, ni de fans. Quieren aumentar sus ingresos, o quieren reducir sus gastos, o quieren aumentar la satisfacción de sus clientes. Cuando hablamos de esto, estamos hablando el mismo lenguaje. Y claro, obviamente sin objetivos no hay ROI. Si no hay sin estrategia, es obvio. Vale. ¿Qué objetivos trabajamos? Pues nos vamos a los objetivos primarios de marketing. Tampoco hay que inventarse los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos primarios de marketing? Bueno, pues aumentar el brand awareness, esto es aumentar la exposición de la marca para que me conozcan más. Sería el primer objetivo básico y primario de marketing. El segundo sería generar leads. Esto me va a proporcionar más ventas y, por tanto, más beneficios para mi empresa. Y el tercero sería retener a los clientes actuales. Retenerlos para que me vayan comprando todavía más, ¿vale? Podemos calcular el ROI si hemos dado todos los pasos previos, y el ROI simplemente, tan fácilmente como vais a ver ahora, es esa diferencia que hay entre el beneficio que estoy obteniendo de todo el esfuerzo, recursos que estoy invirtiendo en social media. Y tiene que ser en euros. No vale likes, no vale número de seguidores. ¿Vale? Parece mentira que en 2017 estemos hablando de esto, pero yo todavía llego a empresas en las que me pasan el informe anterior y lo que veo son métricas de vanidad. No veo absolutamente ninguna métrica de negocio, ninguna. Y el caso es que nos hemos inventado un montón de métricas relacionadas con social media, y lo que pretendemos es llegar a los directivos, a los gerentes, a los equipos de marketing, a los directores de marketing y explicarles ¿de qué van nuestras métricas? Cuando lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario. Es, ¿cuál es tu lenguaje? ¿Qué es lo que tú entiendes? Y vamos a ver cómo podemos adaptar y encontrar un lenguaje común. Y ese lenguaje común siempre es el de los euros, siempre es el monetario. Esta gráfica me parece absolutamente... pues eso, gráfica. Si buscáis y rascáis un poco sobre ROI en Google, aparte de ya deciros que vais a encontrar solo publicaciones de medios norteamericanos y expertos norteamericanos, porque en España hay muy poquita literatura sobre este tema, sí que podéis encontrar algo sobre el IOR, que es el Impact of Relationship. Es muy sencillo. La I tiene que ser de inversión. Todo lo que le pongáis a esa I que no sea inversión, no sirve. Entonces veréis que hay una serie de métricas asociadas, de alcance, de followers, nada, no sirve de nada. Aquí hablamos de euros. Y hablamos de aumentar ingresos, reducir gastos y satisfacción del cliente. Por lo tanto, súper importante asentar un pensamiento ROI en las compañías. Y bueno, como yo sé que a lo que habéis venido es a esto, a la píldora, vamos a ver de manera rápida y pues puesto que no es una clase, qué 6 pasos podríamos implementar para medir el ROI.
Hay un montón de modelos de evaluación, de hecho si buscáis vais a encontrar decenas, sobre todo os vuelvo a repetir medios y expertos norteamericanos. Esta es la que utiliza Sprout Social, que es la que yo utilizo en la asignatura que imparto en la UOC y es la que realmente me resulta más fácil para poder explicar tanto a clientes como a alumnos. El paso número 1, como es obvio, sería definir nuestros objetivos y no nos vamos más lejos de lo que ya hemos visto. Estamos hablando de qué es lo que vamos a hacer en nuestra estrategia de marketing y alineada con esa estrategia de marketing dentro de nuestra estrategia de social media. Vamos a buscar un aumento del conocimiento de la compañía para lograr mayor notoriedad, vamos a buscar una generación de leads para aumentar las ventas o vamos a buscar retener clientes. Primero, definimos. Segundo, rastreamos. Tenemos toda una unidad dentro de la asignatura para explicar cómo funciona el etiquetado de URLs. Tenemos que saber exactamente toda acción que estamos haciendo en social media, qué está ocurriendo con ella. Para ello, si no etiquetamos, estamos perdidos. Y ahí hay un binomio importantísimo entre estas dos herramientas de Google, ¿vale? Esas etiquetas que creamos con la herramienta de URLs Builder y que luego hacemos el rastreo necesario en Google Analytics. Por cierto, que aquí en este punto es muy importante también que investiguéis sobre el tema de los modelos de atribución, porque es importante que sepamos cómo es el viaje de un cliente y a lo mejor ha llegado a través de social media a hacer una descarga o una conversión, pero ese no es el camino normal. Hay buscar en Google modelos de atribución y veréis cómo es necesario que cada compañía investigue sobre este tema también, porque no viene de serie, ¿vale? Podemos estar atribuyéndole o diciendo que por social media no nos están viniendo conversiones, sino que están viniendo por otros canales dentro de ese viaje que hace el consumidor, pero quizás cuando conseguimos convencer al posible comprador era a través de social media. El modelo de atribución que elijamos será el que nos ayudará a definir esto. El tercer paso sería asignar un valor monetario a cada conversión y esto es lo más complicado, porque tenemos que tirar de datos históricos y hacer estimaciones. Y aquí entra en juego una métrica muy importante, que es el Lifetime Value, que es una métrica que es la reina del mambo, pero prácticamente ninguno de los gurús ha oído hablar de ella nunca. Y es difícil de calcular, pero con un peso muy importante. El cuarto paso sería medir el total de los beneficios por cada uno de los canales en los que hemos puesto en marcha una campaña, una acción de social media, en este caso, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, determinar todos los costes asociados, estos son fees, horas por canal, y por último, y no menos importante, analizar los resultados y mejorar. Igual que en las crisis de reputación que no se pueden controlar, el aprendizaje que nos va a ayudar a prevenir o a llevarla mejor la siguiente está en el análisis después de que haya pasado toda la tormenta. Para poder trabajar bien con un análisis de ROI, la clave está en que analicemos los datos que nos ofrece cuando hayamos hecho todo el análisis, porque estaremos viendo realmente la eficacia de nuestras acciones. Vamos a ver un ejemplo práctico. La compañía X sabe que de las descargas de sus ebooks, 1 de cada 10 se convierte en un lead de ventas. Entonces, desde marketing deciden poner en marcha una campaña con un nuevo ebook que se llama Cómo hacer más dinero, y para ello empiezan una campaña en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. El objetivo en este caso tiene que ser cuantificable y tiene que estar asociado a una cifra. Nuestro objetivo aquí es que se descarguen el ebook, ¿vale? Obviamente, cuando se descarga el ebook, lo que estamos consiguiendo es un lead. Estamos consiguiendo ese correo electrónico. Para poder trazar si esas descargas están viniendo de social, tendremos que haber puesto las etiquetas correspondientes para cada una de las redes sociales y hacer ese seguimiento dentro de Google Analytics. Si no, no vamos a ser capaces de saber cuántos leads nos están viniendo por social. Sería el segundo paso. Asignamos un valor a cada conversión. Sabemos que 1 de cada 10 de los que se descargan el ebook se convierten en un lead. Se convierten en clientes, perdón. Hemos calculado el Lifetime Value, que son 175 euros. El Lifetime Value es el beneficio que nos deja un cliente a lo largo de su vida como cliente de nuestra empresa, ¿vale?
Es una métrica bastante compleja, es una métrica en la que hay que investigar mucho y es una métrica que va variando, porque es una estimación. Nosotros podemos pensar que un cliente puede ser cliente nuestro 3 años, que durante esos 3 años va a hacer un gasto X, ahí tenemos que restar el margen y al final nos va a dar una cifra con la que vamos a ir jugando. Esa cifra de lifetime value, cuando la relacionamos con el coste de adquisición y hacemos esa resta, al final lo que nos sale es cuál es la rentabilidad del usuario. Si a mí me está costando 300 euros traerme un cliente que me deja a lo largo de los 3 años que está conmigo 175 euros, algo estoy haciendo mal. Si no conozco cuál es el lifetime value, voy a ciegas completamente. Esto es una estimación, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un valor por descarga de 17,50, ¿vale? Estimación. Recordar que lo que estamos intentando es hablar de nuestros esfuerzos en social media en euros, que es lo que entienden los equipos directivos. Y bueno, aquí preparando las tablas siempre me acuerdo mucho de mi profesor de economía de primero de carrera, porque lo suspendí un mogollón de veces, yo era negada para las cifras y ahora me encuentro haciendo tablas de estas con un montón de numeritos. Pero bueno, en fin. Al final lo que hacemos es, tenemos un número de descargas porque las hemos traqueado gracias a Google Analytics y sabemos cuál nos viene de cada uno de los canales. Multiplicamos por el número de descargas, perdón, por el precio de las descargas y tenemos estas cifras, ¿vale? Hemos conseguido un total de 72.695 euros con esta campaña de descarga de ebook que os recuerdo que tenía como objetivo conseguir leads. Determinamos todos los costes, los fees por herramientas que estamos utilizando, las horas que estamos dedicando a nivel de recursos humanos y el precio por hora. En este caso hemos puesto un precio estimativo de 50 euros por hora y tenemos un coste de cada uno de los canales, que era el cuarto paso que teníamos que seguir. 68.000 euros de costes. Ya sabéis más o menos por dónde van a ir los tiros, ¿no? Vale. Sexto, restamos beneficios y costes, dividimos por costes y nos sale el retorno de la inversión. Este 171 es bastante halagador, pero si hacemos la suma de todo lo que estamos haciendo en social media, estamos hablando de un 7% de retorno de la inversión. Y estamos viendo bastante claro que en LinkedIn, Twitter e Instagram algo no estamos haciendo bien porque no nos está funcionando. Estamos invirtiendo más dinero del que estamos supuestamente consiguiendo con cada una de las descargas. Por lo tanto, hablar de social media es hablar de estrategia, es hablar de ROI, es hablar de trabajo, de análisis. No voy a decirlo de prueba o error porque llevamos 10 años diciéndolo. Es trabajo y análisis. Es PQS, aplicar cada vez ese para qué me sirve, para qué necesito yo en mi empresa realmente esta red social o por qué no. Y orientación a resultados siempre. En euros, por favor. Ya está bien de informes con métricas que nadie entiende, solo el que las hace. Y el social media realmente necesita profesionales cualificados para poder huir de todo esto. La cualificación se consigue con una formación continua, con una formación de calidad y con un aprendizaje constante. No sé si sabéis que los médicos tienen por obligación hacer 12 actualizaciones al año. La gente que nos dedicamos al marketing y a la comunicación, a no ser que tengas esa inquietud, podrías estar 10 años repitiendo lo mismo que te sabes y aplicando lo mismo que te sabes. Hay una necesidad de profesionales cualificados, de técnicos, de profesionales que hablen en términos de métricas, en términos de euros y que puedan realmente poner en valor nuestro trabajo y que dentro de 5 años no tengamos que estar hablando de gurús de social media porque será una fase que tenemos completamente superada. Muchas gracias.